Un hombre de aspecto extraño, mirada penetrante y fama de tener poderes sobrenaturales, se convirtió en uno de los personajes más polémicos de la historia. Su nombre, Grigory Rasputin. Para algunos, un santo curandero. Para otros, un demonio manipulador. Hoy conocerás qué lo hizo tan famoso y por qué aún se habla de él más de un siglo después. 1. Contexto histórico. Grigori Yefimovich Rasputin, 1860 y 9916, fue una figura enigmática y polémica en la historia rusa, conocido tanto como místico y sanador como por su influencia en la familia imperial durante un periodo crítico para el Imperio ruso. Nacido en una aldea campesina de Siberia, Rasputin era campesino y apenas sabía leer y escribir, pero desde joven fue reconocido por sus supuestas experiencias místicas y capacidades curativas que lo llevaron a peregrinar por diversos lugares santos en Rusia. Llegó a San Petersburgo alrededor de 1904 y pronto llamó la atención de la nobleza y la alta sociedad gracias a su carisma y a la fama de sus dones espirituales. Su mayor impacto ocurrió cuando fue presentado a la familia imperial de los Romanov, en especial a la zarina Alejandra, esposa del zar Nicolás II. La familia padecía la grave hemofilia del zarevich Alexis, el heredero al trono, y Rasputin parecía aliviar sus sufrimientos tras sesiones de oración y contacto personal, lo cual despertó una enorme confianza y dependencia hacia él por parte de la zarina. Durante la Primera Guerra Mundial y cuando Nicolás II asumió el mando directo del ejército, Rasputin ganó aún más influencia política, pues la zarina confiaba en él para decisiones relacionadas con la corte y el gobierno. Esto provocó gran resentimiento y desconfianza entre los miembros de la nobleza, militares y políticos, quienes lo acusaban de manipular a la zarina y a la monarquía, y de contribuir a la corrupción y el desgaste del régimen. Su reputación se vio empañada además por su comportamiento escandaloso, su vida disoluta y los rumores de relaciones inapropiadas, lo que alimentó su leyenda como un monje loco con poderes ocultos y malignos. El descontento creció hasta que en diciembre de 1916, un grupo de aristócratas encabezado por el príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich y el político Vladimir Purishkevich conspiraron para eliminarlo. Rasputin fue asesinado en la residencia del príncipe Yusupov en un largo y violento episodio en el que primero fue envenenado, luego baleado y finalmente ahogado en el río Neva, según los relatos históricos. Aunque su muerte fue vista por sus asesinos como una forma de salvar a Rusia, en realidad no detuvo la crisis política y social que desembocó en la Revolución de Febrero de 1917 y la caída de la dinastía Romanov. Rasputin permanece en la historia como un símbolo de la decadencia del régimen zarista y un personaje fascinante y oscuro en la tumultuosa transición de Rusia hacia la modernidad y la Revolución 2. Los orígenes de Rasputin provenía de una familia campesina, humilde y sencilla. Era el quinto hijo de Yefim Yakovlevich Rasputin y su esposa, ambos cristianos ortodoxos. Desde pequeño, Rasputin fue considerado un muchacho extraño y diferente, con ciertas peculiaridades físicas y comportamientos poco comunes, lo que lo hacía ser visto como un personaje misterioso dentro de su comunidad rural, la cual era, en su mayoría, analfabeta. No asistió a la escuela y, de joven, se mostró disperso, con episodios de comportamiento problemático, incluyendo peleas y consumo de alcohol. A los 18 años experimentó una especie de revelación espiritual o visión que lo impulsó a dejar su aldea para peregrinar por varios monasterios y lugares santos en busca de iluminación religiosa. Durante sus viajes, abrazó la figura del starets, o anciano espiritual, un papel reconocido en la tradición ortodoxa rusa que combina guía espiritual y supuestos poderes curativos. 3. ¿El encuentro con la familia imperial? El primer encuentro de Grigori Rasputin con la familia imperial rusa ocurrió el 1 de noviembre de 1905, cuando fue presentado al zar Nicolás II y a la zarina Alejandra en el Palacio Peterhof. En ese momento, Rasputin ya tenía fama de hombre santo y curandero proveniente de Siberia,
y rápidamente llamó la atención de la pareja real debido a su carisma y supuesta capacidad para aliviar los sufrimientos del zarevich Alejo, quien padecía hemofilia. Aunque inicialmente fue recibido con cierta reserva, Rasputín pronto se ganó la confianza especial de la zarina, quien veía en él una figura sagrada capaz de proteger y aliviar los dolores de su hijo. A partir de ese primer acercamiento, Rasputín visitó con frecuencia a la familia Romanov y su influencia creció paulatinamente. Fue recomendado a la corte también por dos grandes duquesas, Militsa y Anastasia de Montenegro, quienes quedaron fascinadas con su presencia. La zarina Alejandra dependía en gran medida de Rasputín, considerándolo un auténtico salvador para su hijo y un guía espiritual. La cercanía que él desarrolló con la familia, especialmente con las hijas y el zarevich, fue vista con recelo por sectores de la nobleza y la sociedad, que comenzaron a difamarlo, acusándolo incluso de tener relaciones inapropiadas con miembros de la familia real. La confianza que la zarina tenía en Rasputín también influyó en Nicolás II, quien, aunque menos entusiasta que su esposa, cedió a esa influencia debido a la fuerte devoción de Alejandra. Rasputín se convirtió en una figura clave en la corte, con acceso privilegiado que no solo afectó la esfera personal de la monarquía, sino también la política, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Este encuentro y la subsecuente relación entre Rasputín y la familia Romanov marcaron un punto crucial en la historia rusa, ya que su influencia fue vista como uno de los factores que contribuyeron a la pérdida de legitimidad del zarismo y al aumento de la crisis política previa a la revolución de 19-174. El poder tras el trono. Grigori Rasputín ejerció un poder e influencia extraordinarios detrás del trono de los Romanov, especialmente sobre la zarina Alejandra, quien lo consideraba un guía espiritual y un sanador milagroso, capaz de aliviar la hemofilia de su hijo, el zarevich Alexis. Esta relación íntima le otorgó acceso privilegiado y una influencia desproporcionada en las decisiones de la familia imperial, incluso en asuntos políticos y de Estado, a pesar de no ocupar ningún cargo oficial. Rasputín se convirtió en un confidente cercano, cuya palabra era altamente respetada por la zarina y en menor medida por el zar Nicolás II, influencia que generó grandes recelos y enemistades dentro de la nobleza y el gobierno ruso. La corte y la aristocracia veían en Rasputín un peligro para el orden establecido, acusándolo de manipular a la zarina para imponer su propia agenda y promover intereses personales, además de inmoralidad y excesos en su vida privada. Se le atribuía la capacidad de intervenir en nombramientos y destituciones de ministros, lo que generó un clima de tensión y descontento en la élite del Imperio ruso. Rasputín simbolizaba para muchos la corrupción y decadencia del régimen zarista, acelerando la pérdida de prestigio y la legitimidad de la monarquía poco antes del estallido de la Revolución Rusa. Su influencia era tal que incluso durante la celebración de los 300 años de la dinastía Romanov, en 1913, Rasputín tuvo un lugar de privilegio, algo impensable para alguien de origen campesino humilde. Sin embargo, esta cercanía con el poder también lo convirtió en blanco de conspiraciones, llevando finalmente a su asesinato en 1916 por un grupo de nobles que lo consideraban una amenaza para Rusia y la monarquía. 5. La polémica y el escándalo. La figura de Grigori Rasputín estuvo envuelta en una constante polémica y escándalo que contribuyó significativamente a desprestigiar a la familia Romanov en sus últimos años. Su influencia sobre la zarina Alejandra, basada en la supuesta capacidad para aliviar la hemofilia de su hijo Alexis, generó celos y recelos dentro de la corte y la alta sociedad rusa. Circulaban numerosos rumores y acusaciones, tanto fundadas como infundadas, sobre una relación inapropiada entre Rasputín y la zarina, que aunque nunca se comprobó, dañó severamente la imagen pública de la monarquía. El escándalo se agravó con la divulgación de panfletos y caricaturas satíricas que acusaban a Rasputín de corrupción moral y de influir perversamente en las decisiones del zar, la zarina, incluso atribuyéndole excesos sexuales y adicciones al alcohol. Sus hábitos licenciosos y vida tumultuosa, combinados con su poder detrás del trono, provocaron una profunda animadversión entre la nobleza y el pueblo. Muchos en la élite
veían en Rasputín un símbolo de decadencia y un riesgo para la estabilidad del imperio, llegando a considerarlo responsable del deterioro político y social que precedió a la revolución. La familia Romanov también se fracturó en torno a esta figura, con miembros que criticaban abiertamente su influencia y otros que, temerosos de confrontar a la zarina, evitaban hacerlo. Se sabe que la princesa Zinaida Yusupov, entre otros, instó a su hijo Félix a tomar medidas contra Rasputín para salvar la monarquía, lo que finalmente desembocó en el complot para asesinarlo. A pesar del asesinato, los daños a la imagen zarista ya eran irreversibles, y la falta de reformas profundas unida a la crisis de la Primera Guerra Mundial aceleró la caída de los Romanov en 1917. El escándalo con Rasputín refleja el clima de desesperación, intriga y decadencia que marcó los años finales del Imperio ruso, en los que la mezcla de misticismo, poder y corrupción sembró la desconfianza que desembocó en la Revolución 6. El complot y su asesinato. El complot para asesinar a Grigori Rasputín se gestó entre varios nobles y miembros de la aristocracia rusa que veían en su influencia sobre la zarina Alejandra y el zar Nicolás II un peligro para el imperio. El líder principal de la conspiración fue el príncipe Félix Yusupov, acompañado por el gran duque Dmitri Pavlovich y el diputado monárquico Vladimir Purishkevich, quienes estaban convencidos de que eliminar a Rasputín era vital para salvar a la monarquía y el país del caos. El plan se ejecutó la noche del 29 al 30 de diciembre de 1916, calendario gregoriano, en el palacio del príncipe Yusupov en Petrógrado. Para atraer a Rasputín, Yusupov le hizo creer que su esposa, la princesa Irina, deseaba verlo, aunque en realidad ella no estaba presente. Rasputín acudió confiado y fue recibido con hospitalidad. Primero intentaron envenenarlo con pasteles y vino mezclados con cianuro. Sin embargo, según relatos de los conspiradores, Rasputín no mostró señales inmediatas de envenenamiento. Impacientes, Yusupov y Purishkevich le dispararon varias veces. Aún así, Rasputín no murió de inmediato, por lo que intentaron asfixiarlo y, finalmente, lo golpearon y dispararon de nuevo. Finalmente, su cuerpo fue envuelto y arrojado al río Nevá, donde murió ahogado debido a las bajas temperaturas y al peso de las ataduras. La muerte de Rasputín fue acompañada de numerosas leyendas sobre su supuesta resistencia a la muerte y sus intentos de escapar. Además, algunos investigadores y fuentes sugieren la posible participación de agentes británicos en el asesinato con la intención de asegurar que Rusia permaneciera en la Primera Guerra Mundial y evitar que Rasputín influyera a favor de Alemania. Ha inspirado libros, películas, canciones y teorías conspirativas. De campesino desconocido a mito universal, Rasputín sigue siendo sinónimo de misterio, poder y fascinación. Algunos lo ven como un charlatán, otros como un elegido de Dios. Pero lo cierto es que Rasputín cambió la historia de Rusia y dejó una huella que sigue viva hasta hoy. Si este video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido sobre historia, psicología